Bienvenidos a El Relator Oscuro. Durante años creímos que el crimen organizado era un reino de hombres, pero en las sombras, mientras ellos disparaban, ellas contaban el dinero. Hoy abrimos los archivos secretos de 6 mujeres que desafiaron las reglas y construyeron sus propios imperios criminales. Digna Valle, la matriarca hondureña que cambió los secretos de su clan por libertad. Marixa Lemus, la patrona de Guatemala, que convirtió las prisiones en estaciones de paso y mandó matar por dinero y poder. Sebastiana Cotón Vázquez, la jefecita que pasó del contrabando a controlar toneladas de cocaína entre Honduras y México. Marlori Chacón Rosell, la reina del sur, que lavó millones para los cárteles más sanguinarios y negoció con la DEA su fortuna. Guadalupe Fernández Valencia, la mano derecha del Chapo Guzmán, que manejó rutas, efectivo y confianza dentro del cártel de Sinaloa. Y Luz Irene Fajardo, la comadre, la única que se negó a cooperar con Estados Unidos y pagó con décadas de prisión. 6 mujeres, 6 caminos, una misma verdad. El poder no tiene género, solo precio. Suscríbete, deja tu comentario y acompáñanos. Porque en El Relator Oscuro, la verdad siempre se compra con dinero o con sangre. En las montañas de Copán, Honduras, donde el silencio pesa más que el plomo, un apellido se convirtió en ley: Valle Valle. Decirlo en voz alta era invocar poder, dinero y miedo. Era el nombre de una dinastía que movía cocaína como quien exporta café y cuyo imperio se construyó sobre lealtades compradas y fortunas lavadas. En el centro de esa red estaba una mujer, Digna Azucena Valle Valle, la mayor de 13 hermanos, la madre simbólica de un clan que levantó templos con dinero sucio y reemplazó al Estado con favores. Digna no necesitó disparar para gobernar. Su poder se medía en dólares, en silencio y en fe. Desde su hacienda en El Espíritu, una aldea perdida en la frontera con Guatemala, manejaba un negocio que unía montañas, caminos y bancos. A simple vista, era una mujer devota, siempre vestida con modestia y sonrisa de benefactora. Pero bajo esa calma se escondía una mente que entendía mejor que nadie el lenguaje del dinero. Cada operación, cada cargamento, cada transferencia pasaba por su control. Sabía cuánto costaba el combustible, el kilo, la mordida y la vida de un informante. Su poder no venía de las armas, sino de su capacidad de convertir cocaína en capital y miedo en control. A diferencia de sus hermanos que disfrutaban del lujo y la ostentación, Digna prefirió la estrategia de la invisibilidad. Mientras ellos viajaban en camionetas blindadas, ella donaba terrenos, construía casas y financiaba obras religiosas. Mandó construir una iglesia monumental en su pueblo natal, un símbolo de perdón pagado con dinero ilícito. En los bancos del templo, grabó los nombres de sus familiares, como si la fe pudiera absolver los pecados del clan. Pero no era redención, era una inversión. Cada misa, cada ayuda, cada billete entregado era una transacción. El pueblo la amaba porque resolvía lo que el Estado ignoraba: salud, educación, trabajo. En Copán, Digna era la ley, la jueza y la salvación. El cártel Valle Valle funcionaba como una empresa familiar, con jerarquías, roles y un sistema contable tan preciso como el de una multinacional. Digna controlaba la administración, sus hermanos los cargamentos, y una red de políticos y militares corruptos garantizaba que nada interfiriera. Los informes de la DEA estimaban que el clan movía hasta 5 toneladas de cocaína al mes, generando ingresos de más de $40 millones anuales. Parte del dinero se invertía en ganadería y bienes raíces, el resto en sobornos. Para Digna, el dinero no era solo riqueza, era herramienta, escudo y arma diplomática. Pero el poder sostenido por dinero y silencio siempre tiene grietas. En 2014, el imperio comenzó a resquebrajarse. En un viaje a Miami, aparentemente para comprar ropa y joyas, Digna fue arrestada, sin disparos, sin persecuciones, sin resistencia.
Cayó como una empresaria detenida por fraude fiscal, no como una jefa narco. Su captura desató un terremoto. Por primera vez, el clan perdió a su centro de gravedad. En Honduras, los hermanos intentaron contener la crisis, pero la cadena de favores comenzó a romperse. Funcionarios que antes se arrodillaban, ahora fingían no conocerla. En febrero de 2015, frente a un tribunal estadounidense, Digna se declaró culpable de tráfico internacional de drogas. No discutió cargos, no buscó absolución. En cambio, negoció. Su cooperación fue inmediata y completa. Entregó nombres, cuentas bancarias, rutas aéreas y acuerdos secretos. Reveló cómo el dinero pasaba por bancos en Panamá y se reciclaba en empresas agrícolas en Honduras. La información que ofreció desmanteló una red que había operado durante más de 20 años. Con un solo testimonio, destruyó el legado familiar. La justicia norteamericana la sentenció a 11 años, pero su destino fue distinto al del resto. Tras cumplir poco más de la mitad, fue liberada bajo protección especial. Su colaboración le otorgó beneficios que ningún otro miembro del clan logró. Mientras sus hermanos eran extraditados, juzgados y condenados a cadena perpetua, Digna aseguraba su futuro desde una celda con aire acondicionado y abogados pagados con el mismo dinero que un día lavó. Cuando el gobierno hondureño exigió su deportación, sus abogados argumentaron que su retorno equivaldría a una sentencia de muerte. El tribunal les dio la razón. Bajo la Convención contra la Tortura de la ONU, Digna obtuvo asilo y el derecho a permanecer en Estados Unidos. La mujer que una vez mandó sobre ejércitos de hombres armados, hoy vive en una casa modesta de Houston, bajo otro nombre. Nadie la reconoce en el supermercado. Nadie imagina que esa mujer de cabello canoso fue la mente detrás de uno de los cárteles más ricos de Centroamérica. En una breve entrevista concedida años después, dijo con voz baja: «Prefiero ser una traidora viva que una reina muerta». Esa frase resume su filosofía. Para Digna, la lealtad no era un valor, era una moneda. Y cuando la situación se volvió insostenible, cambió la suya por algo mucho más valioso: su vida. Digna Valle representa la versión más calculadora del poder criminal. No necesitó matar ni huir, solo negociar. Entendió que en el mundo del narcotráfico, los secretos valen más que la cocaína, y que la información, cuando se ofrece al comprador correcto, puede comprarte una nueva identidad. En su historia, el dinero fue redención y condena, fe y pecado, el arma que la elevó y la salvó. Hoy en Copán, la iglesia que ella construyó sigue en pie. Los bancos aún llevan su nombre, pero el eco de sus rezos ya no pide perdón, pide olvido. En Guatemala su nombre era sinónimo de pavor. Marixa Etelinda Lemus Pérez, conocida por todos como La Patrona, dominó un territorio donde el dinero, la política y la muerte compartían el mismo idioma. Su historia no comenzó en los callejones ni en las montañas, sino en los pasillos de la política local. Fue candidata a alcaldesa de Moyuta, un pequeño municipio fronterizo donde descubrió que el poder legal es lento, pero el poder criminal instantáneo. Cuando perdió las elecciones, cambió las urnas por fusiles. Nació así una nueva clase de reina, una que mandaba con miedo y compraba respeto con dinero manchado. Marixa Lemus no era una operadora cualquiera. Era la cabeza de una organización dedicada al secuestro, la extorsión y el asesinato por encargo. Tenía bajo su mando una red de sicarios que respondía solo a su voz. Su autoridad no dependía del apellido, sino de su voluntad para matar sin titubear. Entre sus víctimas más infames estaban su propio esposo y su tía. Dos muertes fríamente calculadas para cobrar seguros de vida. Para ella, los lazos de sangre nunca valieron más que un fajo de billetes. El dinero no traiciona, solía decir a quienes la cuestionaban, y bajo esa filosofía construyó un reinado donde cada crimen era una transacción y cada cadáver un mensaje.
Su organización controlaba rutas claves de tráfico desde El Salvador y al mismo tiempo negociaba con políticos locales y mandos policiales. Lemus entendía el poder de la corrupción como pocos. Sabía que con el dinero correcto, una orden de captura podía desaparecer y una celda podía transformarse en una habitación privada. Sus ganancias provenían de rescates millonarios y cobros de protección, un sistema tan efectivo que muchas familias preferían pagar antes que denunciar. Con esos ingresos compró casas, vehículos y propiedades agrícolas, lavando el dinero a través de empresas familiares. El miedo era su mejor socio comercial. El punto de inflexión llegó en diciembre de 2013, cuando su banda fue implicada en un atentado con explosivos contra Roberto Marroquín, alcalde de Moyuta. No fue un crimen pasional ni político, fue territorial, una disputa por el control de una ruta de contrabando de drogas que cruzaba la frontera. El ataque falló, pero su nombre quedó marcado en los informes de inteligencia. La cacería había comenzado. Sin embargo, atrapar a la patrona sería más difícil de lo que nadie imaginaba. En 2015 fue finalmente arrestada. Su captura parecía una victoria del Estado, pero Marixa convertiría la prisión en un escenario más de su dominio. Desde el primer día, impuso su propia ley dentro de la cárcel de Santa Teresa, donde las internas la llamaban Doña Marixa y los guardias la obedecían con la cabeza gacha. Compraba silencio, privilegios y fugas con el mismo dinero que la había llevado allí. En mayo de 2016 ejecutó su primera huida. Escapó por los barrancos que rodeaban la prisión con la ayuda de un grupo armado. Fue recapturada horas después, pero su audacia humilló a las autoridades. Un año más tarde, repetiría la hazaña con una perfección cinematográfica. En la base militar de Mariscal Zavala, una prisión de máxima seguridad reservada para reos de alto perfil, la patrona se disfrazó de guardia penitenciaria y simplemente caminó fuera del penal durante el cambio de turno. Nadie disparó, nadie la detuvo. Salió con la misma tranquilidad con la que entraba a una misa. Su fuga fue un escándalo nacional. Demostraba que el dinero podía comprar cualquier llave, incluso la de una celda militar. Permaneció prófuga 14 días, cruzó la frontera hacia El Salvador y fue finalmente capturada por una operación conjunta entre ambos países. Su regreso fue televisado como un trofeo, pero Marixa, incluso esposada, mantenía la mirada de quien sigue mandando. Los jueces la condenaron a 94 años de prisión por asesinato, secuestro y asociación ilícita. Una cifra simbólica, imposible de cumplir, pero suficiente para enviar un mensaje. Aún así, dentro de los muros, su nombre seguía teniendo peso. Los guardias que la vigilaban sabían que el dinero que había acumulado fuera todavía podía alcanzarlos dentro. El poder de la patrona sobrevivía a las rejas, alimentado por los millones que había escondido y por la red de contactos que aún le debía favores. Las crónicas carcelarias cuentan que Marixa conserva el hábito de rezar cada noche. No por perdón, sino por cálculo. En la prisión, la fe es otra forma de estrategia. Aparentar arrepentimiento garantiza mejores condiciones. Dicen que aún recibe visitas discretas de políticos y exmilitares interesados en los secretos que guarda. Porque Lemus, como Digna Valle, aprendió que la información vale más que la cocaína. Sus archivos personales contienen nombres de jueces comprados, policías vendidos y empresarios que financiaron campañas con dinero sucio. Su silencio sigue siendo su negocio más rentable. En Guatemala, su historia se convirtió en leyenda. Algunos la ven como un monstruo, otros como una mujer que jugó con las mismas reglas que los hombres, pero sin pedir permiso. En su mirada aún brilla la convicción de que el poder no se mendiga, se compra. Marixa Lemus encarna la violencia desnuda del liderazgo femenino criminal, fría, estratégica, brutal. Dicen que su último intento de fuga fue frustrado porque alguien de su propio círculo la delató. Pero en el fondo, no importa. Para la patrona, la prisión es solo otra negociación pendiente, otro contrato que resolver. Y si algo ha demostrado su historia, es que cuando el dinero circula,
Ninguna puerta permanece cerrada por mucho tiempo. En los bordes de Guatemala, donde la frontera con México es una herida abierta que sangra pobreza y corrupción, nació Sebastiana Hortensia Cotón Vázquez. Su historia no comenzó con cocaína, sino con hambre. A los 10 años dejó la escuela para ayudar a su madre a vender pan. A los 18 fue secuestrada y obligada a casarse con un hombre que la golpeaba. A los 25 quedó sola con 5 hijos y ninguna oportunidad. No buscaba poder ni dinero, buscaba sobrevivir. Y en una tierra donde la ley no protege a los pobres, el contrabando se convierte en el único trabajo posible. Durante años cruzó mercancías por los pasos ilegales de Malacatán, gasolina, ropa, alcohol, cualquier cosa que dejara unas monedas. Aprendió las rutas, los contactos y los precios. Sabía cuánto costaba sobornar a un guardia, cuánto valía el silencio de un soldado y, sobre todo, cuánto riesgo podía pagar. No tenía educación formal, pero poseía algo más valioso: instinto. A los 45 años, en el año 2000, ese instinto la llevó a dar un salto irreversible. Un grupo de hombres le ofreció transportar un cargamento que no era ropa ni comida, era cocaína. El pago superaba lo que ganaba en un año. Aceptó. Y así, sin planearlo, Sebastiana Cotón entró en el negocio más rentable y peligroso del continente. Su eficiencia fue inmediata. Mientras otros fallaban por descuido, ella entregaba la mercancía puntual, sin pérdidas, sin rumores. En el narcotráfico, la disciplina es más rara que la lealtad, y por eso su reputación creció rápido. Pronto llegó a oídos de Eliú Lorenzana, patriarca de una de las familias más poderosas de Guatemala. Él la invitó a trabajar directamente para su organización, controlando la logística de los envíos hacia México. En poco tiempo, todos la llamaban la jefecita. No por cariño, sino por respeto. Su casa, en apariencia modesta, era una bodega de paso para toneladas de cocaína. Los cargamentos llegaban desde Honduras, enviados por el clan de Digna Valle, y ella los entregaba a los Lorenzana, quienes a su vez los enviaban a los contactos en Sinaloa. Sebastiana se convirtió en el eje invisible de una operación transnacional. Estimó haber movido cerca de 20.000 kilos de cocaína en más de 40 viajes, ganando millones en efectivo. Pero lo suyo no era el lujo, invertía el dinero en propiedades, ganado y sobornos. Para ella, el dinero no era placer, era protección. Cada dólar significaba un día más de vida. Su habilidad no pasaba desapercibida. La DEA la identificó como pieza clave, pero capturarla era casi imposible. No dejaba rastros, no viajaba, no hablaba por teléfono. Todo se negociaba cara a cara. Y aunque nunca portó un arma, todos sabían que su palabra equivalía a una amenaza. En el mundo del narco, sobrevivir tanto tiempo sin matar es un arte. Sebastiana lo dominaba. Con el paso de los años, su red se expandió. Estableció una alianza con otra figura poderosa, Marjorie Chacón Russell, experta en lavado de dinero y próxima en nuestra historia. Juntas, construyeron una ruta casi perfecta. Los Valles enviaban la cocaína desde Honduras, Cotón la recibía y la distribuía en Guatemala, y Chacón la transformaba en capital limpio. 3 mujeres, 3 pilares del tráfico centroamericano. Mientras los hombres se mataban entre sí, ellas hacían negocios, pero el éxito tiene un precio. En 2011, tras la captura de varios miembros de los Lorenzana, el cerco se estrechó. La DEA ofrecía recompensas y presionaba a las autoridades locales. En 2014, Sebastiana fue arrestada y extraditada a Estados Unidos. Tenía 59 años y una cadena perpetua esperándola. Por primera vez, no había salida, o eso parecía. Durante los interrogatorios, su instinto volvió a salvarla. Comprendió que, en el sistema norteamericano, el silencio mata más rápido que la culpa. Así que habló. Contó todo. Detalló rutas, fechas, contactos, nombres de militares, jueces, alcaldes, empresarios. Su testimonio fue tan preciso
que los fiscales lo describieron como el mapa más completo del narcotráfico guatemalteco de los últimos 20 años. Con sus declaraciones, la justicia estadounidense logró condenar a los hermanos Lorenzana a cadena perpetua. A cambio, la jefecita recibió una nueva oportunidad. Su sentencia fue reducida drásticamente y en 2019 recuperó la libertad. Nadie sabe su paradero actual. Algunos informes afirman que vive bajo otro nombre en Estados Unidos. Otros aseguran que regresó clandestinamente a Guatemala. Lo cierto es que su historia cambió las reglas. Demostró que el poder ya no dependía del músculo ni del apellido, sino de la información y del dinero bien manejado. Sebastiana Cotton Vázquez comenzó su vida vendiendo pan y terminó negociando toneladas de cocaína. No buscó el poder, lo construyó con necesidad, disciplina y cálculo. En su mundo, el hambre fue la chispa y el dinero el fuego que nunca se apaga. Dicen que aún hoy, en las fronteras, su nombre se pronuncia con respeto, porque en una región donde casi nadie sobrevive para contarlo, la jefecita aprendió la lección más cara del crimen, que la fortuna no está en la droga, sino en los secretos que puedes vender para salvarte. Su nombre apareció por primera vez en los informes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en letras mayúsculas. Marjorie Dadiana Chacón Rosell, alias la Reina del Sur. No porque traficara cocaína, sino porque movía algo aún más valioso: dinero. Mientras los cárteles competían por rutas, Marjorie se especializaba en el arte de hacer desaparecer millones. Su campo de batalla no eran las selvas ni los túneles, sino las cuentas bancarias, las transferencias internacionales y las empresas fantasma que convertían el dinero manchado en capital legítimo. Era la arquitecta financiera del narcotráfico centroamericano, la mujer que lograba que los dólares sucios respiraran limpios. Nació en Guatemala, en una familia de clase media que nunca imaginó su destino. Su inteligencia y su habilidad para moverse en los círculos de poder la llevaron a convertirse en una empresaria respetada, con restaurantes, inmobiliarias y compañías de importación. Todo parecía normal, hasta que la DEA descubrió que esas empresas eran solo fachadas. Detrás de ellas se ocultaba una red financiera que blanqueaba fortunas enteras para los cárteles más violentos del continente, incluidos los Zetas y el cártel de Sinaloa. Marjorie no necesitaba escoltas ni armas. Sus mejores aliados eran los bancos y los abogados. Entre 2003 y 2012 movió más de $200 millones en efectivo, utilizando empresas en Guatemala, Honduras y Panamá. El dinero viajaba en valijas diplomáticas, remesas falsas y transferencias camufladas como inversiones agrícolas. Cada transacción era una obra maestra de precisión. Sabía que en el crimen moderno, la violencia puede llamar la atención, pero el dinero bien movido puede comprar impunidad. Su red funcionaba como un banco paralelo al sistema, cobraba comisiones por lavar dinero, ofrecía préstamos y hasta ayudaba a narcos a invertir en proyectos inmobiliarios. En 2012, su nombre fue incluido en la lista Kingpin, una de las designaciones más temidas del gobierno estadounidense. Esa lista congela activos, bloquea cuentas y convierte a quien la integra en objetivo prioritario de la DEA. La mayoría de los criminales huye, pero Marjorie no. Hizo algo impensable, se entregó voluntariamente. Llegó a Miami con $1 millón en efectivo como muestra de buena fe y ofreció algo más valioso que todo su dinero: información. Durante 2 años, la DEA le permitió seguir libre mientras colaboraba en secreto. Asistía a reuniones, entregaba datos y grababa conversaciones con narcotraficantes y empresarios corruptos. Fue una doble agente en su propio mundo. Su cooperación fue tan extensa que los fiscales la describieron como una de las fuentes más productivas en la historia reciente del narcotráfico centroamericano. Lo que hacía en esos años era un juego de alto riesgo, un error, una sospecha, y los cárteles habrían ordenado su ejecución. Pero la Reina del Sur sabía lo que hacía. Había convertido su conocimiento en su mejor póliza de seguro.
En 2014, se declaró culpable y su audiencia fue cerrada al público. Inicialmente enfrentaba una pena de 26 años, pero la cooperación le compró algo más poderoso que un abogado: clemencia. Su sentencia se redujo primero a 12 años, luego a 5, y finalmente salió libre en 2019. Para el público, su nombre desapareció. Para los fiscales, seguía siendo una aliada silenciosa. Los mismos agentes que alguna vez la persiguieron, ahora la protegían. Hoy vive en el sur de Florida bajo supervisión legal, en una casa discreta de fachada beige y cortinas cerradas. Nadie sospecharía que esa mujer, que camina cada mañana con un café en la mano, ayudó a desmantelar redes enteras de narcotráfico. Su libertad no fue un regalo, fue una transacción. Pagó con inteligencia y secretos. Su historia se estudia como un caso emblemático en la lucha contra el crimen financiero. Mientras los cárteles pierden hombres y armas, las estructuras que lavan el dinero siguen intactas. Y en ese ecosistema, figuras como Marlory son indispensables. Ella entendió que el poder no reside en quien dispara, sino en quien controla los flujos de capital. Que el dinero no solo compra silencio, sino también identidad, protección y olvido. Hay quienes la consideran una traidora, otros la llaman sobreviviente, pero nadie niega su genio. Fue la única capaz de mirar a los ojos del sistema estadounidense y decir: tengo lo que ustedes quieren. Y lo tenía, la llave para abrir las bóvedas del narco. En los círculos criminales, su caso cambió la estrategia de muchos líderes. Aprendieron que la cooperación con la DEA no era debilidad, sino una inversión, que la información, cuando se negocia a tiempo, puede valer más que toda una fortuna en efectivo. Por eso, cada vez que un capo cae, sus abogados susurran el nombre de la Reina del Sur como un recordatorio: quien habla primero, vive. El legado de Marlory Chacón Rosell es el de una mujer que comprendió antes que nadie que la justicia también tiene precio, y que el dinero, si se mueve con precisión, puede comprar no solo libertad, sino redención. Durante más de 3 décadas, su nombre se mantuvo oculto detrás del brillo de los grandes capos, pero cada vez que un cargamento cruzaba la frontera, que $1 millón regresaba limpio a México, o que una transacción fallaba sin dejar rastro, su huella estaba allí. Guadalupe Fernández Valencia, conocida por sus compañeros como La Patrona, fue una de las operadoras más antiguas, discretas y eficaces del cártel de Sinaloa. En un universo gobernado por hombres violentos y egos desbordados, Guadalupe sobrevivió más tiempo que casi todos ellos, y lo hizo sin una sola bala, solo con disciplina, astucia y dinero. Su carrera criminal comenzó en los años 80, cuando el negocio del narcotráfico aún se mezclaba con la economía agrícola de Sinaloa. Nació en una familia humilde, rodeada de pobreza y superstición, pero con una mente pragmática. Aprendió desde joven que la miseria no se combate con fe, sino con dinero. Ingresó al mundo del tráfico como mensajera, luego como administradora, hasta ganarse la confianza de los hombres más peligrosos del país. En los 90, ya trabajaba directamente para la organización de Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayo Zambada. Su lealtad fue premiada con poder. Cuando el cártel de Sinaloa creció hasta convertirse en una corporación criminal global, Guadalupe se convirtió en una pieza esencial. Los documentos judiciales de Estados Unidos la describen como teniente operativa y financiera de alto rango. Bajo su supervisión, toneladas de cocaína, heroína y metanfetamina cruzaban hacia Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Su misión era garantizar que el dinero fluyera en sentido contrario, de regreso a México, sin interrupciones. Ella era el puente, la mano invisible que convertía la droga en efectivo y el efectivo en control. Su talento no residía en la brutalidad, sino en la administración. Sabía cuánto costaba cada ruta, cada soborno, cada envío. Calculaba ganancias y pérdidas con la frialdad de una contadora. Su entorno la describía como una mujer reservada, de pocas palabras, pero de decisiones tajantes,
No necesitaba gritar para imponer respeto. En las reuniones, los hombres callaban cuando ella hablaba. Dentro del cártel, su contacto directo era Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, uno de los hijos favoritos de El Chapo. Era su jefa, pero también su sombra. Guadalupe era la encargada de coordinar el transporte, las entregas y, sobre todo, el lavado de las ganancias en Estados Unidos. Manejaba redes de testaferros, casas de cambio, restaurantes y empresas de fachada. Cada dólar tenía un destino preciso y nada se movía sin su autorización. En un negocio donde los errores se pagan con la vida, su precisión era su escudo. A diferencia de muchas mujeres en los cárteles, no se escondía tras un hombre ni se vestía de lujo. Mantenía un perfil bajo, sin joyas, sin ostentación. Para ella, el dinero no era un trofeo, era una herramienta. Sabía que el poder silencioso dura más que el poder ruidoso. Su éxito dependía de su invisibilidad. Pero el destino del cártel de Sinaloa comenzó a cambiar en 2016, cuando El Chapo fue capturado por última vez. Sin su líder, la estructura empezó a fragmentarse y los aliados más cercanos fueron cayendo uno a uno. En febrero de ese año, la patrona fue detenida en Culiacán, su propio territorio. La noticia sorprendió incluso a los agentes que llevaban años tras su pista. Pocos imaginaban que aquella mujer de rostro sereno y cabello recogido era una de las operadoras más importantes del imperio. Su arresto fue rápido, casi sin resistencia, pero su caída tuvo un propósito: abrir un nuevo capítulo de cooperación. En los tribunales de Chicago se enfrentó a una montaña de pruebas y a una posible condena de cadena perpetua. Sin embargo, como ya habían demostrado Digna Valle y Marjorie Chacón, en el sistema estadounidense el silencio no compra nada, pero la información compra libertad. Guadalupe lo entendió enseguida. A cambio de una confesión completa, comenzó a colaborar con la DEA. Entregó detalles sobre la estructura interna del cártel, los nombres de los hijos de Guzmán involucrados en la distribución y las rutas financieras que conectaban a Sinaloa con el norte. Su cooperación fue tan valiosa que los fiscales la mencionaron como una pieza fundamental en la investigación que llevó a la condena de El Chapo. En 2021, a los 60 años, la patrona fue condenada a solo 10 años de prisión, una cifra sorprendentemente baja para alguien de su nivel. En comparación con las decenas de hombres que recibieron cadena perpetua, su castigo parecía simbólico. Pero no era un favor, era un pago. El gobierno estadounidense la recompensaba no por arrepentimiento, sino por resultados. Guadalupe Fernández Valencia probó que en el mundo del narco, la verdadera riqueza no está en las mansiones ni en los autos blindados, sino en la información que puedes ofrecer cuando todo se derrumba. Supo cuándo callar, cuándo hablar y sobre todo cuándo vender sus secretos. En los registros oficiales, su nombre casi ha desaparecido. Vive en una prisión de baja seguridad, esperando su liberación. Nadie sabe si saldrá de nuevo a la luz o si preferirá desaparecer como un fantasma. Pero su legado dentro del cártel de Sinaloa quedó grabado. Fue la mujer que manejó millones, dirigió operaciones globales y sobrevivió a los capos que una vez le dieron órdenes. Porque en el negocio del crimen, la violencia puede comprarte respeto, pero solo el dinero y la inteligencia para moverlo puede comprarte el tiempo suficiente para vivir. En el universo del narcotráfico, donde la lealtad se compra y la traición se paga con sangre, pocas historias son tan audaces como la de Luz Irene Fajardo Campos, conocida en el norte de México como la comadre, la madrina o simplemente la doña. Ella no trabajaba para el cártel de Sinaloa, trabajaba con el cártel de Sinaloa. Era socia, no subordinada, empresaria, no emisaria. Su imperio fue una compañía criminal completa, una estructura vertical que controlaba desde la producción hasta la distribución internacional. Si los capos eran los generales, Luz Irene era la empresaria que diseñaba la logística, contaba el dinero y multiplicaba las ganancias.
Nació en Sonora, en una familia humilde, en medio del desierto. Allí aprendió que el dinero abre puertas que la moral nunca podrá tocar. Empezó como intermediaria, gestionando envíos pequeños de cocaína para otros. Pero su inteligencia, su capacidad de cálculo y su sangre fría la llevaron a ascender con rapidez. Cuando la mayoría de los hombres la subestimaban, ella ya había firmado acuerdos con proveedores colombianos y contactos en Panamá, manejando su propio flujo de mercancía. Su organización operaba con precisión quirúrgica, combinando brutalidad y eficiencia. El negocio de la comadre era una máquina perfectamente aceitada. Obtenía cocaína directamente de Colombia y la trasladaba en jets privados hacia Centroamérica y México. Cada vuelo costaba miles de dólares, pero garantizaba rapidez, discreción y control absoluto. Compraba pilotos, autoridades aeroportuarias y militares corruptos con fajos de dinero. En el mundo del narco la violencia aterra, pero el dinero convence y Luz Irene sabía cómo usarlo. A diferencia de muchas jefas que dependían de hombres armados, ella manejaba su imperio familiar con la ayuda de sus hijos, quienes administraban las operaciones en distintos puntos del país. Su poder no se limitaba a la cocaína. También incursionó en la producción de metanfetaminas. Importaba precursores químicos de China a través de empresas fachada y los procesaba en laboratorios clandestinos en el desierto de Sonora. El producto, de altísima pureza, era distribuido en Estados Unidos mediante una red propia que abarcaba ciudades como Tucson, Phoenix y Jackson. Cada kilo representaba miles de dólares en ganancias y cada dólar era un ladrillo más en la fortaleza que construía con sangre y astucia. Su autonomía la hacía única. Mientras otros jefes del cártel de Sinaloa dependían del visto bueno de El Mayo o El Chapo, la comadre negociaba directamente con ellos. Tenía acceso a los más altos niveles, pero mantenía independencia operativa. Sabía que su fuerza no estaba en ser parte del sistema, sino en ser indispensable para él. Cuando el dinero fluye, nadie pregunta demasiado. Y Luz Irene hacía fluir millones. Durante más de una década su imperio funcionó como un reloj, pero en 2017 la maquinaria se detuvo. Fue arrestada en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, mientras esperaba un vuelo hacia Panamá. Su captura no fue casual. La DEA llevaba meses siguiéndole el rastro, rastreando transferencias, interceptando llamadas y vigilando a sus hijos. En pocas horas fue extraditada a Estados Unidos, acusada de conspiración internacional para traficar drogas. Enfrentaba décadas de prisión, pero a diferencia de las mujeres que la precedieron, la comadre tomó una decisión diferente. No negoció, no habló, no ofreció información. En lugar de vender sus secretos, decidió enfrentarse al sistema. Durante su juicio en Washington, D.C., escuchó cómo los fiscales presentaban pruebas devastadoras, registros bancarios, grabaciones, testigos. Permaneció inmóvil, sin lágrimas, sin súplicas. Fue declarada culpable en diciembre de 2019 y sentenciada a 22 años de prisión. Mientras las demás reinas del narco compraban libertad con datos y dinero, ella eligió el camino más peligroso, el silencio. Su decisión sorprendió a todos. Los agentes que participaron en su caso la describieron como impenetrable, una mujer que nunca perdió el control. Incluso condenada, mantenía una postura altiva, como si el juicio fuera solo otro negocio que había decidido perder estratégicamente. Algunos dicen que su silencio no fue orgullo, sino protección, que guardó los nombres de sus socios más poderosos porque aún los necesitaba vivos para garantizar la seguridad de su familia. Hoy, Luz Irene cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad en Texas. Su historia sirve como contraste brutal a la de sus contemporáneas. Mientras Digna Valle, Marjorie Chacón y Guadalupe Fernández compraron libertad con cooperación, ella eligió pagar con tiempo. Y ese tiempo, 22 años, se convirtió en su castigo y su símbolo. En las cárceles, su nombre todavía circula con respeto. Los custodios la llaman señora. Los internos evitan pronunciar su apodo en voz alta. Dicen que incluso tras las rejas,
controla dinero escondido en cuentas que nadie ha logrado rastrear, una fortuna que podría sostener a su familia por generaciones. Su poder no está en lo que dice, sino en lo que calla. En la jerarquía del crimen, la comadre es la antítesis del pragmatismo norteamericano. La mujer que no vendió su libertad, que prefirió perder el dinero visible para conservar el invisible. Su legado recuerda que en el narcotráfico, el valor de una reina no siempre se mide por lo que gana, sino por lo que es capaz de sacrificar sin pestañear. Su silencio resuena más fuerte que cualquier confesión. Y aunque su cuerpo esté preso, su mito sigue libre, flotando en las sombras del desierto que la vio nacer, donde cada dólar, cada kilo y cada secreto aún llevan su marca invisible. En el narcotráfico nada se pierde. Todo se compra, todo se vende. La libertad, el silencio, el miedo y hasta la verdad. Las 6 mujeres que desfilan por este relato no solo moldearon la historia del crimen organizado en América Latina, la reescribieron con inteligencia, astucia y dinero. Desde las aldeas olvidadas de Honduras hasta los tribunales de Miami, demostraron que el poder ya no tiene género, solo precio. Digna Valle compró su vida con secretos. Marixa Lemus compró obediencia con terror. Sebastiana Cotón compró respeto con eficacia. Marjorie Chacón compró libertad con información. Guadalupe Fernández compró tiempo con lealtad y cálculo. Luz. Irene Fajardo, en cambio, eligió no comprar nada. Pagó con su silencio. Cada una de ellas jugó con las reglas del sistema y todas pagaron el precio. Algunas en dólares, otras en años, todas en soledad. El dinero fue su destino común. En manos de unas, se convirtió en arma. En las de otras en salvación. Pero en todas fue una condena. Porque cuando el dinero manda, la lealtad muere. Y cuando el poder se compra, siempre hay alguien dispuesto a ofrecer una mejor oferta. En los pasillos de la justicia norteamericana, sus nombres hoy son códigos, expedientes cerrados, números de caso. Pero fuera de esos muros, su legado sigue respirando. La iglesia de Digna aún se llena cada domingo. Los sicarios de Marixa todavía usan su apodo para infundir miedo. Las rutas que Sebastiana ayudó a abrir aún se utilizan. Las empresas de Marlory siguen generando sospechas. El dinero de Guadalupe aún circula en cuentas inalcanzables y los contactos de Luz Irene siguen negociando bajo la misma sombra. Las reinas del narco no desaparecieron, solo cambiaron de piel. Su poder, como el dinero, no muere, se transforma. La DEA puede encarcelar cuerpos, pero no puede arrestar ideas. Y la más peligrosa de todas es esta, que el poder puede nacer del hambre, de la necesidad, de la inteligencia y de una mujer dispuesta a usar el dinero como su mejor arma. Este relato no busca admirarlas ni absolverlas, solo mostrar lo que siempre se intenta ocultar, que detrás de cada fortuna ilegal hay una historia humana, que detrás de cada cifra hay una vida, y que en la balanza de la justicia la verdad suele pesar menos que el dinero que la sostiene. Porque al final, en este mundo donde todo tiene un precio, las sombras no se disipan con la luz, sino con una oferta más alta. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Tu apoyo mantiene viva esta investigación. Y recuerda, la oscuridad siempre tiene otra cara, y su nombre casi siempre se escribe con dinero.